Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia de Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana, de este día, jueves 12 de septiembre. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Cita con Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por las vidas de todos aquellos que día a día se unen a nosotros, Dios, con el único propósito de comenzar cada día, Señor, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aquí estamos, bendito Dios del cielo, agradecidos contigo, Señor, por la bendición que nos das de la vida, Señor, de disfrutar de tus bendiciones, de tu presencia, de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, por la vida de todos aquellos que cada día, Señor, se acercan confiadamente al trono de la gracia para disfrutar tu misericordia, Señor, que cada día se renueva, Señor, oh Dios del cielo, sobre tu pueblo. Gracias, Dios, por este espacio, por estas plataformas, Señor, a través de las cuales nos podemos unir desde diferentes lugares del mundo, Señor. Gracias, Dios, por los que están aquí conectados a través de nuestras plataformas de Teams, de Facebook, de YouTube, Señor. Gracias, Dios del cielo, por los que ven esta transmisión en vivo, por los que la ven diferido, Señor, oh Dios del cielo. Les bendecimos, Señor, y que tu palabra, Señor, en esta mañana y en este día sea propicia, Señor, a la necesidad, al deseo, Señor, al anhelo de cada corazón. Bendice, Señor, a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Washington, D.C., Pensilvania, Señor, los que están en Puerto Rico, Señor, allí en el estado de la Florida, Señor, en West Palm Beach, Señor, bendecimos sus vidas, Señor. Todas las personas que están en Ecuador, Señor, que están en Perú, Señor, en Venezuela, en Colombia, Señor, y aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos emitiendo esta mañana, Señor, nuestro espacio devocional Cita con Jesús. Señor, nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y estamos expectantes, Señor, a tu palabra, a la enseñanza que tienes para nosotros y para tu iglesia, Señor, en el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo Cita con Jesús. Hoy vamos a continuar con la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro para la iglesia, la segunda carta universal del apóstol Pedro. La segunda epístola de San Pedro fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes. La carta tiene un propósito precisamente en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles que la iglesia ha enfrentado durante toda la historia. La iglesia de Jesucristo ha sufrido persecución, ha sufrido el oprobio, ha sufrido la oposición, digámoslo así, de gobiernos, de gente que está en autoridad. Y entonces los creyentes eran perseguidos y eran vejados.
menospreciados, encerrados, encarcelados. Entonces, esta carta tiene el propósito de fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes en ese tiempo y en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la iglesia está siendo perseguida, donde los cristianos están siendo despreciados, están siendo rechazados, están siendo en muchos lugares asesinados. A ese punto estamos llegando. Y también para ponerlo sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas, de falsas enseñanzas, falsos maestros, y también acerca de actitudes destructivas. Pues el remitente de esta carta se identifica como Simón Pedro, ¿cierto? Es el apóstol Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor Jesucristo. Recordemos lo que Él se transfigura delante de los discípulos allí en el monte. Y pues el autor de la carta es simplemente el apóstol Pedro. No se registra de pronto el hecho o la fecha de ningún nombre de ninguna ciudad de destino, ni se menciona persona alguna a la que fuere dirigida la carta. Por eso se llama la carta universal. Esta carta contiene frecuentes alusiones al Antiguo Testamento. Qué importante esto, porque ¿qué sucede cuando se hace citación al Antiguo Testamento? Eso habla de una sincronía de la palabra del Señor y también pues de la profecía, de las promesas del Señor. Comienza con un saludo y una invitación a considerar las preciosas y grandísimas promesas. Es lo primero que él resalta, las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha dejado para los creyentes. Es muy importante que nosotros, en el contexto de la persecución, de las pruebas, de las cosas difíciles que tenemos que enfrentar como iglesia, tengamos en cuenta las promesas, porque con las promesas es que nos alentamos. En medio de tanta situación tan difíciles, es bueno recordar las promesas. Por eso el salmista constantemente en el Salmo 119 nos hace énfasis en la importancia de recordar la palabra del Señor, atesorar los dichos de la boca del Señor y recordar las promesas del Señor nos lleva a nosotros a comprender realmente de que la lucha en este mundo no es nada fácil. Pero cuando miramos a las promesas, como lo miraron los héroes de la fe en Hebreos 11, estos hombres dice que ellos se sostuvieron mirando las promesas de lejos, saludándolas. Ellos no estaban esperando algo terrenal, estaban esperando algo celestial, un reino celestial. Y por eso se sostuvieron, por eso pasaron por todas las martirios y las pruebas. Muchos terminaron en la cárcel. Muchos dicen que murieron sin haber alcanzado las promesas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en lo eterno. Estaba puesta en el galardón eterno de parte del Señor. Muy bien. Entonces, estas promesas de Dios, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, han de ser correspondidas con la fe. Unas promesas, unas grandísimas, excelentísimas promesas, no servirán de nada para el creyente si no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esas promesas se hacen realmente poderosas cuando nosotros depositamos la fe en el Señor y la fe y estamos creyendo esas promesas, ¿cierto? Entonces esas promesas de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, han de ser acompañadas de la fe, correspondidas con la fe
y la práctica de toda virtud. Es decir, poner en obra, poner en práctica las cosas que Dios nos manda en su palabra para poder que esas promesas se hagan efectivas en nuestra vida y de esa manera podamos ver la gloria de Dios, glorificar a Dios al final de los tiempos. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes sobre la base de las palabras proféticas más seguras. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy en día, donde han surgido tantos profetas, tantos apóstoles, tantos gente que se autodenomina apóstoles, por ejemplo, tiempo del apostolado y el apóstol y el apóstol y el profeta, resulta de que la gente muchas veces se deja seducir por estas personas porque no tiene la disciplina de estudiar la palabra, de leer las palabras. Y se convierten en oidores simplemente. Y entonces toda música y todo ruido que suena pues les parece llamativo. Pero el que escudriña la escritura no se deja seducir. Tenemos que tener el ejemplo, seguir el ejemplo de los cristianos de Berea. Ellos, a pesar de recibir a Pablo y a Silas sus enseñanzas, una vez Pablo y Silas salían, ellos iban a las escrituras para confrontar realmente si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando estaba acorde con la palabra del Señor. Pero hoy por hoy hay como cierta pereza espiritual donde no se dedica tiempo al estudio de la palabra del Señor, a profundizar en ella, a escudriñar. Recuerde que el Señor nos exhorta a escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos aspectos de esta importante carta. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, encontramos aquí en esta carta, fue la última carta que Pedro escribió antes de partir, antes de morir. Era tan importante, era muy importante que Pedro quiso escribirla antes de su último aliento. En una palabra, la paciencia. Pedro quería que preservaran, a pesar de todas estas palabras que iban a tener que enfrentar las pruebas, que iban a tener que enfrentar las dificultades y debían tener en cuenta estas recomendaciones. Vimos que estamos viviendo en un mundo lleno está como al revés, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? Lo que era correcto ahora es malo, ¿sí? Hay pecados que son socialmente aceptados, hay comportamientos inapropiados en la Biblia, que la Biblia condena, que hoy están completamente aceptados, aplaudidos, promovidos aún. Recuerde que lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos 1, dice que no solamente hacen las cosas, sino que se complacen con los que las hacen, ¿sí? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hoy vemos que estamos viviendo en un mundo donde socialmente muchos pecados que la Biblia condena son socialmente aceptados. En cambio, lo que Dios establece, la gente lo considera malo, ¿sí? Lo considera malo porque se está imponiendo la ideología, ¿sí? La percepción que tienen las personas. Hoy el mundo vive por percepción y hay gente que se percibe, hombres que se perciben mujeres y eso hay que respetarlo. Hay mujeres que se perciben hombres y eso hay que respetarlo. Hay gente que se percibe un animal y eso hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, a ese punto hemos llegado. Esta segunda carta del apóstol Pedro, lo que antes era impensable, ahora es una realidad.
ante la sociedad. Y hoy lo vemos. Hoy no nos aterra absolutamente nada. Eh, a veces no nos sorprende, ¿cierto? Todas esas noticias que se dan que parecen, que en otro tiempo parecían inverosímiles, parecían como de ciencia ficción, de la ficción. Hoy eso es normal. Y cualquier barbaridad que se presente, eso es posible. Todo es posible. Había una serie que llamaba La Dimensión Desconocida, una serie de televisión muy antigua, La Dimensión Desconocida. Y el eslogan de eso era: todo es posible en la dimensión desconocida. Hoy podemos decir que todo es posible. Y cuando escuchamos noticias, pero bastante locas, bastante sacadas de los cabellos, pues uno no le queda otra sino como que creer que eso está pasando, porque se ven tantas cosas. En estos días, cada vez es más difícil ser cristiano. Cada día es más difícil sostenerse en la fe, sostenerse en la palabra, sostenerse en los principios. Y por eso vemos muchos cristianos que se acomodan a este siglo. Por eso dice el Señor, a través del apóstol Pablo, ¿sí? No os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis, no se sometan a este mundo. Pero para muchos cristianos es más fácil someterse, conformarse a este mundo, que andar peleando con gente, que andar nadando contra corriente, ¿sí? Entonces dice que el Señor nos recomienda: no os conforméis, no os amoldéis a este mundo. Y vemos que muchos cristianos se están amoldando a este mundo por el solo hecho de preservar sus vidas, de preservar el estatus, de preservar esas amistades, de preservar ese grupo social, y que no sea tildado pues de retrógrado, de fanático, y de mala persona. Sin embargo, estamos llamados a perseverar, ¿sí? Y a no renunciar, a la fe, permanecer firme en la fe. Recuerde que finalmente van a permanecer la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la recomendación del apóstol en este caso. No pasó mucho tiempo en la historia de la iglesia para que estas cartas surgieran este impacto, pero al mismo tiempo salieron otros escritos, se le llama escritos apócrifos o cartas apócrifas, que surgían de varias fuentes, de varias personas, atribuidas a Pedro, ¿sí? Atribuidas a Pedro. Vemos muchos libros apócrifos. Particularmente conocemos de 5 que no están incluidos dentro del canon bíblico y que mucha gente las considera, ¿sí? Pero aparte de eso hay cartas de Pedro apócrifas, como hay cartas de Pablo apócrifas. Es decir, que quiere decir que son como apéndices, que no son de la autoría de ellos, sino de que personas han escrito pues atribuyéndole a ellos estas enseñanzas. Entonces han surgido esas cartas durante todo el tiempo. Y varias de estas cartas fueron atribuidas pues a los apóstoles. La iglesia se tomó un tiempo ¿para qué? Para asegurarse de que la segunda carta de Pedro había sido escrita verdaderamente por el apóstol. Los 66 libros que tiene la palabra del Señor fueron estrictamente estudiados, inspeccionados, confirmados, y los 66 libros fueron sometidos realmente a un escrutinio muy, pero muy estricto, y fueron los que pasaron la medida, el canon, ¿cierto? Canon es medida, caña de medir, es decir, hay unos estándares que los libros y los escritos tienen que cumplir para ser considerados inspirados y revelados. Perdón. La historia dice que el caso de Nerón, que murió en el año 68 después de Cristo,
y el otro personaje fue Eusebio, dicen que también murió en este mismo año. Por lo tanto, esta carta fue escrita antes de la muerte de Pedro, ¿sí? Antes de la muerte de Pedro. Son cartas que apócrifas, ¿sí? Eh, decir, esta carta de Pedro, segunda de Pedro fue escrita antes, no fue escrita después. Los apócrifos fueron los que fueron escritos después, pero fueron escritos por otros personajes. La carta en sí fue escrita para advertir, como decíamos, sobre la influencia, eh, sobre las herejías de los falsos maestros que estaban al interior de la iglesia. Recuerde que el Señor advirtió que en los postreros días se iban a introducir en la iglesia lobos rapaces, falsos maestros, con tal de que de confundir, de extraviar al rebaño, ¿sí? Y para esta carta fue escrita también para animar a los creyentes a que avancen hacia la madurez, a que crezcan a la madurez en el conocimiento de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo también exhorta a que crezcamos, dice que cada uno debe crecer hasta la estatura del varón perfecto. Segunda de Pedro nos anima a seguir que siempre adelante, siempre avanzando hacia hacia la gracia de Dios, hacia el conocimiento de Dios. Durante esta semana estaremos, el resto de esta semana estaremos escudriñando esta carta que nos deja unas grandes, pero grandes enseñanzas, como también nos la dejó la primera carta, los 5 capítulos de la primera carta que nos enseñó acerca de la esperanza viva, acerca de la iglesia viva, del testimonio vivo. Entonces, recordemos también que en este primer capítulo nos llama pues a reconocer igualmente, a reconocer la verdad, a reconocer la verdad. Conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice el saludo del apóstol Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los habitantes, ¿sí?, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera comienza con este saludo, ¿sí? Y luego dice en el versículo 3 en adelante, nos habla de que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Es como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, mire, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de las pasiones. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué maravilloso cómo él va encadenando estas frases, estas virtudes que deben estar en la vida del creyente. Pedro se identifica a sí mismo primero como siervo y apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pero ¿por qué se denomina él y se identifica de esa manera? Porque lo era. Porque el apóstol es el llamado, el enviado, y Pedro fue enviado. Se describe a sí mismo también como esclavo,
esclavo y como uno de los que ha sido enviado por Dios, como siervo y esclavo de Jesucristo. Entonces Pedro se sitúa al mismo nivel de sus lectores, ¿sí? Creyentes, enviados, pero ellos también han alcanzado una fe igualmente preciosa, ¿sí? Así como él ha alcanzado una fe igualmente preciosa, sus lectores, sus oyentes, ¿sí? Estaban también igualmente llamados a tener esa fe igualmente preciosa. Entonces Pedro posee la misma gracia que está disponible para cada uno de los creyentes. Él no se pone ni más arriba ni más abajo, porque somos, recuerde, somos coherederos, somos consiervos, somos hijos, somos coherederos, perdón. El mismo Señor Jesucristo dice el Espíritu Santo que testifica nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Hemos sido salvados por el poder de Dios y tenemos derecho a recibir sus promesas, ¿sí? Las promesas son para todos, son para todos. Eh, pero ¿quiénes las alcanzan? Esas promesas, ¿quiénes las disfrutan? Los que por fe se apersonan de ellas, se apropian de ellas y comienzan a disfrutarlas. Una persona es heredera y no disfrutará de ella hasta que no reclame esa herencia, no la reclame. Entonces Pedro nos dice que incluso podemos participar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. La vieja naturaleza fue crucificada. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tenemos una nueva naturaleza, naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en nuestra vida. Hemos sido salvados de este mundo para ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre y carne, dice el apóstol Juan, en Juan, en el capítulo 1:12, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, naturaleza divina tenemos. Entonces, en estos primeros versículos, vemos cómo él enfatiza sobre esa naturaleza divina, que hemos sido salvos de este mundo para ser hechos hijos de Dios. En el versículo 5 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por tanto, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mire que una cosa va encadenada con la otra. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y su palabra. Seréis la verdad y la verdad os hará libres. Al conocimiento, dominio propio. Es decir, me tengo que apropiar de la verdad para poder ejercer control sobre mis emociones, sobre mis decisiones. Al dominio propio, paciencia. Paciencia. Recordemos que la paciencia es muy importante desarrollarla en nuestra vida. ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. Ahí es que se perfecciona la paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejarán estar ¿qué? Ociosos. Entonces Pedro nos da una lista de principios, de virtudes que debemos ir añadiendo a nuestra vida espiritual, incorporarla a nuestra vida. Habla de la fe,
habla de la virtud, habla del conocimiento, habla del dominio propio, habla de la paciencia, de la perseverancia, de la devoción, de la piedad, del afecto fraternal y del amor. ¿Sí? Qué bueno poder estudiar cada una de ellas, ¿no le parece? Estudiar cada una de ellas, reflexionar sobre cada una de estas virtudes, de estas características que debemos ir añadiendo, añadiendo, añadiendo. ¿Por qué? Porque la idea es que en nosotros se forme el carácter de Cristo. Y en Cristo estaban reunidas todas estas cosas. Todas estas virtudes estaban allí en la vida de Jesucristo. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la perseverancia, la devoción, la piedad, el afecto fraternal y finalmente el amor que permanece para siempre, que nunca deja de ser. Entonces, vemos allí en el 8 al 11, dice aquí la palabra del Señor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo todas estas cosas, dice que tendremos entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante que como creyentes en Jesucristo estemos llamados a la madurez y a dar fruto. Dice que no estaremos ociosos, sino que llevaremos fruto. Llevaremos fruto para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, hay personas que se dicen ser cristianas y pueda que conozcan el Evangelio. Conozcan, pero de oídas, no lo hayan oído de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero no hay evidencia en sus vidas. Dicen conocer la palabra, dicen ser cristianos, pero no hay testimonio. Por eso hablamos, en la primera carta hablamos del testimonio vivo. El testimonio vivo tiene que estar presente en la vida del creyente. No es simplemente una creencia, ¿sí? No solamente es una religión, es una vida de testimonio, ¿sí? El autor de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de todos estos hombres que tuvieron un buen testimonio, un testimonio vivo, de haber agradado a Dios, y por eso pues están incluidos dentro de esa galería de los héroes de la fe. Entonces, decíamos que hay personas que se llaman cristianos y puede que conozcan también el Evangelio, pero no hay una evidencia, no hay un testimonio en sus vidas que realmente garanticen o ratifiquen que lo sean. Nuestras acciones dan testimonio, siempre darán testimonio, nuestras acciones darán testimonio de lo que realmente somos, ¿sí? Y recordemos que el Señor dice que por los frutos conoceremos. El árbol bueno se conoce por los frutos. Por sus frutos les conoceréis. Entonces al árbol se le conoce siempre por los frutos, como dice Lucas en el capítulo 6, verso 44. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol se conoce por los buenos frutos. Y el buen cristiano también se conoce por su testimonio de vida. ¿Sí? Del versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, la
el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, aquí está pues esta recomendación, porque el apóstol Pedro veía el peligro que estaba sobre la iglesia y sobre otros creyentes, y le quiere dejar estas notas, esta carta, como una amonestación, como una exhortación, para estar atentos, para estar despiertos. Pues Pedro sabe que pronto va a partir de este mundo y siente pues esa necesidad urgente de recordarle a la iglesia asuntos muy importantes para asegurarse de que no vayan a fallar, de que no se vayan a descarriar, de que no se vayan a ir tras falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Como vemos hoy, gente confundida, gente arrastrada en unas cosas, en unos ministerios que se han levantado todos raros, con cosas que realmente van en contra de la palabra del Señor. Entonces debemos tener esto siempre presente. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que la escritura, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, esa era la intención que había en el corazón del apóstol Pedro, el celo que él tenía y el temor y sobre todo el amor que él tenía por la iglesia. Y por eso deja este maravilloso documento para recordarnos cada día el comportamiento y las cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Sigue avanzando el apóstol, sigue avanzando aquí el apóstol Pedro en el versículo 15, 16, nos habla acerca de que somos testigos presenciales. Ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Dios. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia, palabra profética más segura. Si quiere conocer la profecía, pues métase en la palabra del Señor. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que dice el apóstol Pedro que no debemos de seguir fábulas, fábulas artificiosas o creer en cuentos chinos, como decimos nosotros. Debemos de aceptar la deidad de Jesucristo. Ellos fueron testigos de primera mano. En el monte Carmelo, en el monte cuando estaban allá, se transfiguró
delante de ellos y apareció Moisés, y apareció Elías, y entonces el Señor escuchó la voz y ellos escucharon la voz del cielo que decía: el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces debemos de aceptar la deidad de Jesucristo y ser sensibles a la voz de Dios, tal como lo fue el apóstol Pedro en el monte de la transfiguración. Ese relato usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 17, del 1 al 8. Está. Entonces ahí está ese texto que habla precisamente de la transfiguración. Además, dice que contamos con la muy confiable palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual dice: ustedes hacen bien en entender, ¿sí? Entenderla, que es como una antorcha, la palabra de Dios, una antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad, ¿sí? Hasta que se aclare el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? El Señor Jesucristo. Brote en sus corazones, se haga notorio en sus corazones, en su testimonio contundente de vida. Mañana continuaremos entonces escudriñando esta importante carta del apóstol Pedro para la iglesia en todos los tiempos, ¿sí? En todos los tiempos estaremos nosotros escudriñando. Entonces dice allí, finalmente, ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, ¿sí? Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad de un hombre. Y vemos hoy cómo la gente manipula con la profecía y sacan cada cuento y cada anuncio y profetizan por aquí, profetizan por acá. Es muy importante la escatología, estudiar la escatología, pero sujeta al espíritu, ¿sí? Sujeta al espíritu, ¿sí? Estudiar la teología, estudiar la escatología y todas las ciencias que nos llevan a entender a Dios y su palabra son importantes. Pero si el Espíritu Santo no está ahí presente, será simplemente interpretación humana, ¿sí? Entonces, por eso ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo tengo la palabra, yo tengo la verdad, ¿no? Porque la profecía nunca estuvo debajo del control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Es para interpretar la Escritura y enseñarla, compartirla, las profecías, pues debe ser bajo la misma dirección y conducción, inspiración del Espíritu Santo. O dice allí la palabra del Señor. Pedro afirma que todo lo que dice enseñar la palabra de Dios realmente lo hace, pues existen muchos falsos maestros. Así que no les creáis a cualquiera que tenga simplemente una Biblia bajo el brazo y que quiera simplemente decir: Dios me dijo y Dios me mostró. No, eso hay que sustentarlo con la palabra del Señor. Eso hay que sustentarlo con la palabra del Señor. De otra manera, pues tenga mucho cuidado y más bien procure con diligencia meterse en el estudio de la palabra del Señor. Usted lo puede hacer, ahora hay muchos métodos, hay mucho material que informa, que ilustra, que capacita. En su iglesia también, dedique tiempo a adiestrarse, a capacitarse, porque es capacitarse para la vida, y no solamente para la vida aquí, sino también para la vida eterna. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Pido, Señor, que no nos dejes, Señor, caer en la tentación de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, Señor, de los falsos apóstoles. Dios, queremos crecer cada día, Señor, madurar, Señor, y avanzar, Señor, oh Dios del cielo, hacia esa estatura de ese varón perfecto, Señor.
Por eso, Señor, oh Dios del cielo, debemos estar siempre dispuestos, Señor, oh Dios de la gloria, a, a caminar la milla extra, Señor, a escudriñar tu palabra, dedicar tiempo, Señor, para escudriñarla, para leerla, para oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla, Señor, como hemos aprendido. Gracias, Dios del cielo, por la fe, la medida de fe que tú nos diste, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que este proceso, Señor, que tú manifiestas aquí a través del apóstol Pedro se cumpla en nuestra vida, Señor. Que al conocimiento, Señor, oh Dios del cielo, nosotros podamos ir añadiendo cada día, Señor. Poniendo toda diligencia, dice la palabra. Poniendo toda diligencia, por esto asimismo añadida a vuestra fe, virtud. La virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque dice tu palabra que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, sino y fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta exhortación, gracias por esta recomendación que tú nos das, Señor, para este tiempo, a través del apóstol Pedro, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te pedimos que continúes con nosotros el resto de este día. En Cristo Jesús, bendice a todos tus hijos, Señor, que salen a sus trabajos, los que están en casa, Señor, que bendiga, Señor, sus actividades y les guarde, Señor, en su entrada y en su salida. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Y mañana encontramos de nuevo en nuestro tiempo de devoción. Bendiciones para todos y feliz día.